Saludos, vamos a iniciar la elaboración de un relieve cerámico. Ya previamente está planteado los primeros elementos de plano que tiene que ver con la identificación de primer plano, segundo plano y los que van en perspectiva hacia el fondo. Entonces hay que recordar que debemos de guardar cubierta la parte que no estamos trabajando para que no se nos vaya agrietando. Luego debemos de identificar, una vez hecho el planteamiento de planos encajonados, qué elementos son los que van a ir adelante y qué elementos van atrás. En el caso de la casa, pues la esquina es uno de los elementos que van hacia el frente. El árbol es nuestro primer plano y luego segundos y terceros estarían relacionados con la zona de la mata de huerta. El fondo lo trabajaremos un tanto menos y en el caso de la mata de huerta hay que hacer varios planos tratando de identificar cuáles hojas están adelante y cuál atrás. Acá vamos a ir alternando la limpieza con un poco de agua en los dedos y también el ir enviando al fondo las hojas que estarían atrás, tratando de dar énfasis siempre a las que están adelante. Las que están atrás deberían de llevar menos relieve y menos detalle. De esa manera las mantendríamos atrás. Primer plano siempre tendrá que llevar más detalle y también perfilar las hojas o los contornos de las hojas de manera que eso nos permita detener un poco más de la sombra en esa zona y nos permitirá pues hacer los contornos más firmes y más visibles. Hay que ir limpiando y al mismo tiempo ir haciendo limpieza del fondo. Plantear los planos va a ser siempre clave para que el trabajo nos quede bien. Y recuerden que lo que está atrás debe ser menos visible que lo que está en primer plano. Los elementos también de detalle pues se van a ir agregando y se van a ir trabajando poco a poco en la medida que se vayan endurando el material. Los planos debemos saber identificarlos también de manera que nos permita ver que los objetos no flotan en el plano. Allí hemos de ver siempre la manera de agregar barro cuando lo necesitemos. En este caso se agrega para que la calle quede en un plano visiblemente anterior a la casa. De esa manera la casa parecerá que no está flotando y eso pues, esos contornos debemos tratar de mantenerlos hacia la dirección en la que queremos que se fugue la calle. Luego vamos agregando los detalles como las puertas, las ventanas y debemos auxiliarnos en caso de ser necesario pues de una fuente de luz artificial de manera que nos permita observar los relieves. Estos elementos se trabajan según la herramienta que necesitemos. Cuando está en dureza de cuero pues una herramienta de corte es la más adecuada. Si todavía está bastante fresco y plástico, entonces las paletas son las que deben agregarse. Luego, el planteamiento de los techos, acuérdense, el que está adelante debe ser más grande, el que está atrás debe ser más pequeño. Ese es un principio utilizado en dibujo aplicable a la elaboración del relieve. Las tejas van a ser planteadas con una herramienta de media caña, de manera que se vean lo más proporcionales posibles al tamaño del techo de la casa que estamos elaborando. Una casa más atrás implicaría que tenemos que utilizar una herramienta más pequeña. Luego el perfilado siempre es importante y la limpieza de todos los bordes que marquemos. Si el barro está demasiado plástico, esto no va a ser posible hacerlo y tendremos que esperar hasta que esté en dureza de cuero. Los elementos más lejanos debemos recordar siempre hacerlos más pequeños y también con menos énfasis con la profundidad de lo que vamos marcando, porque de esa manera lo mantendríamos atrás, no lo enviaríamos al primer plano. Y el auxilio pues, de luces artificiales siempre va a ser bastante adecuado porque nos permite ver en relieve el relieve de mejor manera. Acá esto es un error que no debe pasar. Debemos estar perfilando a cada momento para que no parezca que los elementos de plano se funden con el plano que está atrás. Acá se está separando el techo de esos primeros planos con la calle que se supone está atrás. Entonces hay que perfilarlo y limpiarlo al mismo tiempo, puliendo con los dedos. Luego el techo
al ser más cercano debe tener un tipo de textura que lo haga ver como una teja más grande y más profunda también. Acá es un tanto libre la manera como se puede ir haciendo. En mi caso, voy quitando, luego de marcar la orilla de la teja, voy quitando de la teja que está adelante, de manera que parezca que la que está atrás se eleva y así nos permite ver más natural el techo. Así se va haciendo a cada una de ellas. De momento, pues como es solo una parte, pues solo se marca lo que es visible de manera que se vea coherente con el plano. Luego tenemos lo que se refiere al primer plano principal, que es las ramas del árbol. En este caso se va a agregar poco a poco las ramas, agregándole también detalle en la medida que se van haciendo. Agregar ramas no significa solamente pegar en pastillaje trozos de barro, sino también dibujar en el fondo aquellas ramas que esperamos que observen atrás. No todas las ramas del árbol están en el primer plano, sino que ahí tenemos planos intermedios y planos fondo también con las ramas. Entonces, esos que están atrás solo deberán ser como a manera de grabados en el fondo, como un dibujo, tratando que se separen del fondo siempre. Debemos recordar que hay que pensar en el acabado que se le va a dar a la pieza, porque debemos hacerlo con un tipo de acabado que nos ayude a potenciar mejor el trabajo que estamos haciendo. No podemos cubrir luego con un material demasiado grueso que nos pierda esos detalles de fondo, que eso nos crea más naturalidad a la imagen. Debemos perfilar al mismo tiempo aquellos planos que esperemos que se vean más atrás y debemos seguir agregando las ramas que creamos necesarias de manera de que no se sature, pero tampoco que no se vea tan poco natural. Entonces ahí las ramas intermedias llevan cierto relieve obtenido a partir de grabar sobre el fondo, no de agregar material. Y las que están mucho más atrás, esas solamente se van dibujando. De la elección correcta que hagamos de la herramienta, dependerá también que eso se nos facilite. Una herramienta que no podemos agarrar de manera muy ergonómica nos va a costar para elaborar esos detalles que son fundamentales para que la pieza nos quede pues bastante bien. Luego habrá que pensar también en el follaje de aquellos planos más atrás de la imagen, de manera que se vean bastante naturales también, o al menos que parezcan que tanto naturales. Entonces para eso vamos a texturizar el fondo con herramientas y luego marcar las ramas o los troncos que se nos ocurra pues colocarle. El plano que estamos viendo acá para el fondo se está utilizando una herramienta un tanto rolliza de manera que se puedan generar esos volúmenes del follaje como haciendo como abanicos. Y esos abanicos sucesivos son los que van a dar tanto el cuerpo a esa idea pues, de árbol que estamos planteando en esos fondos. No podemos agregar acá mucho material sobre el fondo porque se nos puede venir a primer plano. Entonces, la mejor manera de hacerlo es grabándolo sobre el fondo. Y así pues todo lo que pues pudiéramos hacerlo. Dependiendo de la herramienta podemos hacer varias texturas. De esa manera vamos a representar varios tipos también de árbol. Y para el caso del dibujo que estamos haciendo en el fondo, pues es una textura muy similar, no es muy diferente una de otra. Y esas herramientas delgadas nos ayudan también para generar un poco más de textura abajo que nos haga simular pues con algún tipo de follaje también, grama o zacate en el suelo para el caso de esta imagen. Pues de esa manera logramos terminar el relieve. Debemos recordar siempre que una buena fuente de luz nos va a ayudar a que el dibujo se vea. Una mala fuente nos hará perder siempre el detalle de la imagen. Ya tenemos listo nuestro relieve, ahora hay que darle el tiempo lento de secado de manera que no se nos agrieta, hay que estar pendiente de moverlo del fondo para que no se pegue y de esa manera el relieve pues se secará bien y nos permitirá quemarlo sin ningún tipo de problema. De esta forma damos por terminado el proceso de elaboración de un relieve. Hasta la próxima.